Muy buenas noches, tengan todos. Es un privilegio poderme dirigir a ustedes a través de los medios digitales de la Universidad Galileo. Mi nombre es Rodolfo Alfredo Samayoa, soy catedrático titular del Diplomado de Astrobiología aquí en el instituto, aquí en la universidad. Y esta noche, este día, esta conferencia, pues va a ser para mí un privilegio poder hablarles sobre un fenómeno relativamente de reciente descubrimiento, con implicaciones fascinantes para todo lo que es la astrofísica y la astronomía, como lo son los transitorios ópticos azules rápidos, o conocidos también como LFBOTS. Así que pues vamos a comenzar. Es un privilegio, insisto, poderme dirigir a ustedes, y las preguntas que vayan surgiendo pues a través de las distintas plataformas me las pueden hacer llegar. Entonces, ¿qué es esto de transitorios luminosos azules rápidos? ¿Por qué debería preocuparnos o por qué debería llamarnos la atención? Bueno, vamos a tratar de resumir en los próximos 45-50 minutos esos conceptos y responder esas preguntas lo mejor posible. Son estallidos, esencialmente, pues hay que decirlo de esa manera, son estallidos en el espacio profundo, pero que de alguna manera son diferentes a todo lo que habíamos podido conocer o todo lo que creemos saber sobre estallidos como supernovas, como las ráfagas de rayos gamma o los repetidores de rayos gamma suaves. El LFBOT o los transitorios ópticos azules rápidos se apartan completamente de todo eso. Y pues esta es nuestra agenda, vamos a intentarnos ir en orden. Desde ya pues declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés. Mi objetivo primordial es hacer divulgación científica de buen nivel, de buena calidad, y pues espero poder lograr mi objetivo. No hay ningún conflicto de interés entonces. ¿Qué son los LFBOTS? Son enormes explosiones cósmicas. En el universo explotan muchas cosas. Por lo general, pues intentamos, los que somos aficionados al cosmos, a los misterios de la astronomía y de la cosmología, pues en lo primero que pensamos es en las supernovas. Hay explosiones un poquito más inusuales y relativamente más poderosas, como podrían ser las hipernovas o las kilonovas. Y cuando son muy lejanas, pues ya las kilonovas comienzan a recibir otro término, ¿verdad? Los gamma ray bursts o los estallidos de rayos gamma. Los LFBOTS o los transitorios ópticos azules rápidos se salen de esa escalera, de ese conocimiento que tenemos. Son enormes explosiones, ahí son explosiones, ¿verdad? En el espectro azul o ultravioleta. Y aunque al principio se consideró que podían parecerse a las supernovas, principalmente a las tipo 1C o incluso tipo 2, pronto los astrónomos se dieron cuenta de que tenían muy poco que ver con una supernova, a excepción del estallido colosal. Entonces los LFBOTS son explosiones colosales, que hasta el momento se han observado únicamente en el espacio profundo. Tengo entendido, lo vamos a mencionar también en unos minutos, que la más cercana fue la Vaca, a más o menos 200 millones de años luz, que pues pareciera ser mucho, pero aunque realmente está dentro de nuestro relativamente cercano vecindario galáctico. Como lo mencioné antes, pues están asociados a emisiones en el rango azul, ultravioleta y rayos X. A diferencia de las supernovas, que tienden a tener el desplazamiento de sus espectros un poco más hacia el color rojo, o incluso hacia las ráfagas de rayos gamma, como podrían ser las hipernovas o incluso las kilonovas. Entonces, en el espectro luminoso, en la temperatura, pues hay diferencias notables entre los LFBOTS y las supernovas. Otra diferencia fundamental es la duración. Los LFBOTS tienen una duración bastante breve, de horas a días, mientras que las supernovas o las hipernovas tienden a tener un
un pico que va disminuyendo muy paulatinamente. No bajan su intensidad tan rápidamente como lo manifiestan los LFBOTs. Y esto fue de hecho lo primero que llamó la atención de los astrónomos cuando descubrieron a la vaca, ¿verdad? ¿Por qué le dicen vaca? Bueno, los LFBOTs han sido primordialmente descubiertos por estos dos observatorios, el NASA Atlas HKO, que de hecho es el que descubrió a la vaca, y el Zwicky Transient Facility en Caltech, ¿no? Entonces, los nombres de catálogo, por ejemplo, el primero que se encontró, el AT 2018 CAU, AT por Atlas, 2018 por el año en que se descubrió, y las letras que pues tendrá algún tipo de numeración, algún tipo de sistema técnico de darle este conjunto de letras, que curiosamente resultó ser la palabra vaca en inglés. Entonces, a raíz de esto, todos los LFBOTs que se han descubierto, pues la mayoría tienen el apodo de un animal en consonancia a cómo suenan las letras con las que se clasificaron. Y la mayoría han sido descubiertos ya sea por el Atlas HKO o el Zwicky Transit Facility. En 2018 entonces se documentó el primero, el AT 2018 CAU, que fue bautizado, digámoslo así, cariñosamente, a manera de broma interna entre los astrónomos, como la vaca. La vaca, en su momento, pues fue un desconcierto lo que provocó. Las características que ya describí, pues un brillo sumamente rápido, muy fugaz, relativamente cegador, relativamente en el espectro de la radiación ultravioleta o la luz azul, disminuyó sumamente rápido. En cuestión de 3 días ya había alcanzado el máximo de su emisión lumínica, más o menos situado a 200 millones de años luz en dirección a la constelación de Hércules. Y con una luminosidad impresionante, con una liberación de energía impresionante, pero no emitió ni en el espectro de rayos gamma, y tampoco se reportó que estuviera asociado a emisión de neutrinos, o tampoco se reportó que estuviera asociado a ondas gravitatorias, o por lo menos los observatorios de ondas gravitatorias no lo reportaron, ni a la vaca ni a ninguno de los otros LFBOTs. Entonces comenzaron a hacerse preguntas, comenzaron a surgir muchas dudas. ¿Realmente la vaca es solo una supernova? Incluso aquí podemos observar en las líneas de los espectros cómo se diferencia el espectro de la vaca, que la tenemos en el lado izquierdo, con el de una supernova de colapso del núcleo o termonuclear tipo 1B, como lo estamos observando en el diagrama de la derecha. Prácticamente no había silicio, entre otras cosas, ¿no? en la vaca. Y desde luego también tenemos el hecho importantísimo que su cúspide, su pico, lo alcanzó en algunos días y de ahí comenzó a declinar. Mientras que las explosiones de supernovas tardan, como podemos ver ahí, semanas para disminuir su pico de luminosidad. Esto fue lo que hizo reconsiderar a la vaca, clasificarla como una supernova. También otra de las condiciones importantísimas que hicieron que la comunidad astronómica reconsiderara clasificar a la vaca como una supernova fue la morfología de la explosión. Aunque aquí también habrían muchísimas cosas que hablar, ¿no? De hecho, la mayor parte de las supernovas se considera que son asféricas en el momento del estallido. Sin embargo, pues según este paper de la Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, en su momento la vaca fue considerada la explosión más asférica jamás vista, es decir, la que menos se parecía a una esfera. Y aunque pues aquí habría muchísimo de qué hablar con respecto a las explosiones de las supernovas, que también muy pocas se consideran actualmente 100% esféricas, el hecho de que haya sido la más esférica vista hasta ese momento también les hizo pensar a los astrónomos de que estaban observando un fenómeno completamente desconocido.
o enormemente inusual, nada que hubiéramos podido conocer antes o haber presenciado antes. Afortunadamente, pues comenzaron a aparecer fenómenos similares. Después de la vaca en 2018, el Zwicky Transit Facility descubrió otros dos, uno a finales del 2018 y otro en el año 2020. Ahí tienen las nomenclaturas. El ZF-18 ABV KWLA, que fue bautizado siguiendo esta costumbre, digámoslo así, que empezó con la vaca. Se bautizó como el koala, y el ZF-20 Asigmel como el camello, en 2020. Ambos, el koala y el camello, tuvieron muchas similitudes con la vaca. Ambos se originaron dentro del brazo espiral de una galaxia y aunque no se parecían en nada a una supernova como se conocía, pues comenzó a barajarse la posibilidad de que pudieran ser supernovas inusuales o de un tipo que hacía falta insertar en nuestros catálogos, en nuestros libros de texto. El hecho de que estuvieran en un brazo de espiral de una galaxia, aunque fueran muy lejanas, pues en su momento pues dio la esperanza, dio la pauta de que pudiéramos considerar a estos fenómenos luminosos supernovas inusuales o supernovas poco comunes. Pero ¿qué pasó? Nuevamente el Atlas en el año 2022 pues observó algo completamente inusual en el cielo. El AT 2022 TSD, que fue bautizado como el diablo de Tasmania, que se comportó completamente inusual, en extremo, porque no estalló una sola vez. Comenzó a estallar en múltiples ocasiones, un comportamiento que jamás se había observado en ninguna supernova, en ninguna kilonova o en ninguna hipernova hasta la fecha. Como que estuviéramos observando el flash de una cámara que enciende constantemente. Eso fue algo que desequilibró por completo a la comunidad astronómica, un comportamiento nunca antes visto de una estrella que colapse o que estalla. Y bueno, entonces el diablo de Tasmania nos vino a poner de cabeza nuevamente. Ya se habían logrado de alguna manera con los primeros tres, con la vaca, con el koala y con el camello, tener una idea más o menos clara de qué estaba pasando, pues el demonio de Tasmania en 2022 vino a trastornar por completo nuestro panorama. Y el problema grande es que no fue un fallo de los sistemas, no fue un fallo de los equipos o no fue un fallo de observación, porque 14 telescopios alrededor del mundo, aparte del Atlas y del Zwicky Transit Facility, capturaron los distintos flashazos, las distintas explosiones. Y para colmo, vino el que vendría a ser el quinto LF-bot descubierto, que sus 5 palabras finales son FNH, entonces se bautizó como Finch, DeFinch, en español el pinzón. ¿Y por qué el pinzón nos viene también a trastornar todos nuestros modelos? Bueno, porque el pinzón no estalló dentro de los brazos en espiral de una galaxia. Estalló a miles de años luz de cualquier galaxia. De hecho, ahí tenemos la situación del pinzón en el puntito pequeño que miran hacia las 12 en la carátula de la imagen. Hacia la izquierda estaría una galaxia enana irregular, más o menos entre 5.000 a 10.000 años luz de distancia del sitio de la explosión del pinzón, y una galaxia espiral localizada más o menos a 15.000 años luz del pinzón. Es decir, este LF-bot estalló en espacio intergaláctico. Una estrella que sufriera algún tipo de colapso gravitatorio no tendría que estar haciendo ahí nada. También, de hecho, se consideró en algún momento que podría haber algún tipo de agujero negro involucrado que estuviera desgarrando por mareas
estas estrellas, pero el hecho de que el pinzón estallara en medio en el espacio intergaláctico también puso esa teoría en apuros, en aprietos. ¿Por qué un agujero negro y por qué uno de masa media? Bueno, pues aquí también tenemos que hacer algún tipo de recapitulación a los principios fundamentales de la cosmología y de la astrofísica. Recordemos que existen por lo menos 3 tipos, a grosso modo, de agujeros negros. Estarían los primordiales asociados al Big Bang, pero no voy a mencionarlos el día de hoy. Vamos a mencionar los de masa intermedia, que son los agujeros negros, los estelares, que están entre las 9, 15, 30 masas solares, que son los que se conocen de mejor manera, los que incluso hay unos cerca a la Tierra, más o menos a 1500 años luz de distancia. Los supermasivos, que están en el centro de las galaxias, que también ya se tienen bastante mapeados y se ha confirmado su existencia, incluso se han fotografiado. Y están los de masa intermedia, los que tienen entre 100 a 1000 masas solares. Esos hasta el momento han sido completamente hipotéticos. ¿Y por qué pensar en ellos y no en los otros a nivel de los LFBOTs? Bueno, se considera que un supermasivo se tragaría la estrella entera y no habría tiempo para nada. Simplemente la estrella desaparecería. Y uno muy pequeño, uno de masa estelar, pues no daría tanto brillo, ni sería tan rápida la devastación, la destrucción. Sería un proceso muchísimo más lento. Entonces, la única explicación que cabe es que sea un agujero negro de masa intermedia. ¿De dónde podría salir un agujero negro de masa intermedia? Si todavía no tenemos claro cómo surgieron los agujeros negros supermasivos del centro de las galaxias, pues una idea, una hipótesis de trabajo podría ser que los agujeros negros de masa intermedia hayan surgido de las estrellas primordiales de población 3, que tenían unas masas absolutamente extraordinarias, más allá de cualquier cosa que podamos ver en el universo como lo conocemos actualmente, donde las estrellas más pesadas podrían tener 200, 250 veces la masa del Sol. Estas estrellas primordiales podían llegar a tener 300 o 500 veces la masa del Sol, tanto así que se considera o se piensa que ni siquiera estallaban como supernovas, sino que llegaron a un punto crítico en su masa y en sus procesos de fusión nuclear, en vez de estallar, simple y sencillamente colapsaban. Y colapsaban como agujeros negros de masa intermedia. Entonces, estos agujeros negros de masa intermedia podrían ser los que estén desgarrando estrellas por medio de fuerzas de marea colosales, titánicas, no con procesos lentos como incluso se pueden observar actualmente en sistemas, incluso aquí en la Vía Láctea, donde hay estrellas que están siendo absorbidas poco a poco por un compañero estelar o un agujero negro. En este escenario, la masa del agujero negro es tal, entre 100 a 1000, 10,000 veces la masa del Sol, que la estrella entera se la tragaría en cuestión de horas o incluso de días, y es lo que generaría el FBOT, como lo observamos desde la Tierra. Bien. Esto significaría que deberíamos captar ondas gravitatorias. Desafortunadamente, aún no se han asociado las ondas gravitatorias a los LFBOTs. Posiblemente porque están muy lejos, o posiblemente porque nuestros sensores, nuestros detectores aún son relativamente primitivos como para hacerlo. ¿Dónde estarían estos hipotéticos agujeros negros de masa intermedia? Pues estarían en el halo de las galaxias, ¿no? En la parte de la galaxia que se alarga o se extiende muchísimo más allá de su disco principal y del bulbo principal, como en el caso de la Vía Láctea, que puede tener un halo de incluso hasta 1 millón de años luz de radio. Lo que podría ser en alguna medida sugerente de que el pinzón, que fue el spot que más controversia provocó porque estalló fuera de una galaxia, tuviera o estuviera asociado a un agujero negro de masa intermedia.
También otro lugar donde podemos esperar encontrar agujeros negros de masa intermedia es en los cúmulos estelares, en los cúmulos globulares cerrados en el halo galáctico. Hasta 2025 hemos encontrado o se han documentado hasta 10 LFBOTs. Tal vez después del pinzón, el que más ha llamado la atención es el AT 2024 WPP, que fue bautizado informalmente. Este nombre todavía no estaba oficialmente aceptado, como Woodpecker o pájaro carpintero. El pájaro carpintero de 2024 tiene el récord de ser el LFBOT más potente, más energético, más luminoso de los 10 descubiertos hasta la fecha. En 2026 ya se anunció un descubrimiento que podría sugerir también un LFBOT, pero todavía no se ha confirmado, en febrero de este año. Así que por el momento estos son los 10 conocidos. CSS 161010 fue una explosión con características parecidas al LFBOT, pero que fue descubierto en 2016 y que se reclasificó como parte de este fenómeno, como un fenómeno parecido a esto, mucho después de su descubrimiento. El pájaro carpintero pues tuvo un brillo extremo, entre 5 a 10 veces más brillante que la vaca. Se calcula que en 45 días emitió más energía que la que el Sol produce en 8.000 millones de años de estar fusionando hidrógeno. Actualmente el Sol se calcula que tiene 4.600, 4.700 millones de años, es decir que para igualar la energía que liberó el pájaro carpintero, el Sol tendría que brillar sobre lo que ya ha brillado otros 3.500 millones de años más. Es una cantidad pues, verdaderamente incomprensible para nuestros parámetros. Alcanzó una temperatura bastante elevada, aunque no una extrema, de 37.000 Celsius, y a diferencia de los estallidos de rayos gamma, los LFBOTs, como el pájaro carpintero, no mandan las partículas a velocidades relativistas, pero sí a velocidades elevadas. Se localizó a más o menos 1.100 millones de años luz de la Tierra, en el borde de una galaxia con formación estelar activa. El pájaro carpintero entonces ha sido el más brillante, el más luminoso, el más energético de todos los LFBOTs descubiertos hasta el momento. También una geometría asférica en su explosión, también su haz energético, su haz electromagnético muy orientado hacia el espectro del azul o del ultravioleta. Y bueno, si se dan cuenta, los chorros nos recuerdan a las explosiones de las supernovas orientados hacia los polos del cuerpo que está estallando, lo que se considera en sí mismo pues asférico, pero que también nos orienta a que en el centro de ese estallido había un agujero negro, que viene a soportar o a dar algún tipo de reforzamiento a la idea de que estamos lidiando, o que estamos observando, mejor dicho, agujeros negros de masa intermedia, que son los que serían los únicos capaces de desgarrar una estrella por mareas de la forma en que los LFBOTs lo están haciendo. Bien, esto ya lo habíamos mencionado. El pájaro carpintero rompió récords. Y por supuesto, estallidos como el pinzón de 2023 o el pájaro carpintero del 2024, por no decir el del diablo de Tasmania de 2022, generan muchísimas más preguntas que respuestas. Lo que yo menciono sobre los agujeros negros de masa intermedia es más o menos aceptado. Hay críticos, por supuesto, no es una realidad objetiva. Esto solo es una hipótesis, es una idea, es un marco de trabajo. El FOU, que es la manera en que se describe la energía que libera una supernova, equivale a 10 a la 51 ergios, ¿verdad? Y los LFBOTs se van por mucho, por encima de esa dimensional. Podríamos estar hablando entonces de kilonovas, podría ser otra alternativa, ya vamos a hablar sobre eso también. Las hipernovas, que de hecho la mecánica de la explosión del pájaro carpintero recuerda mucho a una hipernova,
Y los estallidos de rayos gamma, que también pues, son fenómenos altamente energéticos y que están vinculados con las kilonovas, particularmente los que duran menos de 2 segundos, pero hay sustanciales diferencias que tenemos que describir rápidamente entre unos y otros. Están las supernovas tipo 1, las tipo 2, las tipo 1A, las tipo 1B, las tipo 1C. No vamos a meternos mucho a esos detalles, pues quedémonos con la idea de que la tipo 1 es cuando una enana blanca acreta material de su compañera, mientras que la tipo 2 es el colapso del núcleo cuando la fusión del hidrógeno termina y el núcleo se vuelve de hierro, entonces ahí ya no pueden seguir fusionando con liberación de energía, sino que en ese momento se necesita energía para fusionar el hierro y se verifica el colapso del núcleo. Todavía hay mucho que tenemos que averiguar o saber sobre la dinámica de la eclosión, se le llama, cuando una supernova estalla. Hay un momento crítico cuando el núcleo colapsa, en donde podría ser que la supernova colapsara sobre su propio núcleo, que la estrella colapsara sobre su propio núcleo sin estallar. Como pasó con las estrellas de población 3, las hipermasivas. Recientemente pues, se ha considerado que son los neutrinos los que hacen los que se generan en tan magnitud y arrastran tanta energía que podrían ser los que definieran que la estrella realmente explote. Pero todavía eso se ha sometido a cuestionamiento. Otro mecanismo podría ser el de la formación del agujero negro, que haría que se crearan discos de acreción que harían que la estrella estallara no en forma esférica, sino que como una hipernova dirigiendo sus dos chorros a nivel de los polos de la estrella. Entonces, pues hay que reconocerlo, todavía hay muchas cosas sobre la explosión de las supernovas que no tenemos claras. Las kilonovas son el resultado de la fusión de dos estrellas de neutrones. Se consideran algunas de las explosiones más poderosas del universo conocido o explorado. Están asociadas por lo general a emisión de rayos gamma, a diferencia de los LFBOTs, no emiten en el azul o en el ultravioleta. Y otra cosa que caracteriza a las kilonovas como fuentes de rayos gamma o como fuentes de estallidos de rayos gamma o de gamma ray bursts es que generan ondas gravitatorias. Y como menciono, pues los LFBOTs hasta el momento no se han asociado a ondas gravitatorias, o por lo menos no se han captado. No se han captado ondas gravitatorias como parte de su estallido. Tampoco se han asociado a estallidos de rayos gamma. Los estallidos de rayos gamma son fenómenos también fascinantes. Recordémonos que pueden haber de 2 segundos o pueden ser de más de 2 segundos y también son de relativamente reciente descubrimiento. Los cortos son los que tienen menos de 2 segundos y los largos son los que tienen más de 2 segundos. En el caso de los gamma ray bursts o estallidos de rayos gamma cortos, están muy fuertemente asociados a las kilonovas, a la colisión de dos estrellas de neutrones, mientras que los estallidos de rayos gamma largos de más de 2 segundos están asociados a el estallido de estrellas muy masivas en forma de hipernovas. La hipernova estalla de esa manera porque lo que se está formando en su núcleo no es una estrella de neutrones, sino que es un agujero negro, y lo que está haciendo que se tenga esa dinámica de chorro, como lo podemos observar aquí, es que hay un disco de acreción que está limpiando el material de la estrella en sentido simétrico, en sentido al eje polar. Y están vinculados, asociados a rayos gamma, lo que no se ha logrado captar con los LFBOTs. Entonces no es fácil vincular al LFBOT o el FBOT con un gamma ray burst, con un estallido de rayos gamma como tal, o por lo menos no es similar. La física es diferente y eso es lo que desconcierta tanto a los astrónomos y a los astrofísicos. ¿Podrían ser kilonovas? Podría ser, pero no se han vinculado ni al estallido de rayos gamma ni a las ondas gravitatorias.
Entonces aquí tenemos nuestra comparación entre los estallidos de rayos gamma y los LF-BOTS. Los gamma ray bursts son muy comunes, los LF-BOTS son muy raros, apenas se han descubierto 10 o se han confirmado 10 en los últimos 7 años. No tienen los gamma ray bursts, estallidos de rayos gamma, que pueden estar asociados a kilonovas o hipernovas, no son repetitivos, pero el LF-BOT, como nos enseñó el diablo de Tasmania, puede ser una explosión repetitiva que pues no tiene parangón, no tiene comparación en lo que conocemos o en lo que sabemos. El estallido de rayos gamma pues tiene un color variable, pero está asociado como la detección primordial ahí es rayos gamma. En cambio en el LF-BOT lo que se detecta es una emisión electromagnética orientada hacia el azul intenso o el ultravioleta. Y los gamma ray bursts, como su nombre lo indica, los descubren los observatorios que están diseñados para captar rayos gamma. Cuando se han observado LF-BOTs en el Zwicky Transit Facility o en el Atlas, ni el SWIFT ni el Fermi han reportado que haber captado rayos gamma. Entonces son fenómenos diferentes por completo. Definitivamente asociados a explosiones estelares, pero de una liga diferente, si me permiten la comparación. Hay quienes han dicho que nuestra falta, que el hecho de que no hayamos podido asociarlos a ondas gravitatorias no es porque no las tenga, lo que confirmaría, por ejemplo, una kilonova o una hipernova, sino lo que pasa es que como su localización en el universo ha sido tan distante, tan lejana, nuestros detectores de ondas gravitatorias son relativamente primitivos. Entonces hay esperanzas de que cuando estos detectores de neutrinos, de neutrinos y de ondas gravitatorias estén en función, pues vamos a poder captar de mejor manera las ondas gravitatorias. Son detectores de ondas gravitatorias, perdón, no de neutrinos. El LISA, que va a estar en el espacio, el telescopio Einstein y el Cosmic Explorer, que van a estar en la Tierra. El Einstein va a estar debajo de la superficie y que tendrían que comenzar a estar operativos hacia el año 2030 o 2035. Con estos detectores de nueva generación de ondas gravitatorias, no de neutrinos, ahí hay un error, por favor, disculpen. Esperaríamos asociar el LF-BOT de una forma más sensible o más racional con las ondas gravitatorias, y entonces estaríamos resolviendo buena parte del misterio. Posiblemente estemos hablando entonces de kilonovas. Entonces, en resumen, la idea más aceptada actualmente es que los LF-BOTs pudieran estar asociados a un fenómeno de disrupción de marea severo vinculado a un agujero negro de masa intermedia. Pero el hecho de que haya sucedido el pinzón, por ejemplo, en el espacio intergaláctico, pone en crisis esta idea, este concepto. Hay quienes lo defienden, hay quienes que no. Entonces estamos en un momento emocionante, pues realmente esto es emocionante porque es ciencia al límite. Estamos observando un fenómeno completamente nuevo, desconocido, y lo estamos intentando entender. ¿Qué cosa puede haber más emocionante en ciencia que eso, ¿no? La idea de la disrupción de mareas por un agujero negro de masa intermedia es tal vez ahorita en este momento la que más genera interés, pero hay otras explicaciones. Vamos a ver, por aquí las tengo. El colapso de estrellas de neutrones a estrellas de quarks, las estrellas de quarks que en algún momento también yo me he dirigido a ustedes para hablarles sobre ellas, las estrellas exóticas, en este momento siguen siendo hipotéticas. Sería una estrella de neutrones en la que la materia se comprimió tanto que prácticamente se venció la fuerza nuclear fuerte, y en vez de tener 15 o 20 kilómetros de diámetro tendrían 12 o 10 kilómetros de diámetro, serían mucho más comprimidas, serían mucho más calientes y emitirían muchísima más energía, tanto en forma de calor como de magnetismo al universo. En ese sentido, otra hipótesis podría ser que estuviéramos presenciando el nacimiento de hipermagnetares, que serían esencialmente también estrellas de quarks. El problema para detectar las estrellas de quarks o para sacarlas de la teoría y hacerlas ver o descubrirlas ya como objetos discernibles de la realidad natural
Esencialmente es que necesitamos medirlas. Si encontramos una estrella de neutrones que en vez de tener 20 kilómetros o 15 kilómetros tenga 12 o tenga 10, estaríamos seguros de que estamos hablando de una estrella de quarks. Pero dadas las impresionantes distancias y el tamaño tan pequeño del que les estoy hablando, discernir la diferencia entre 5 a 8 kilómetros en un objeto que está distante miles de millones de años luz, o incluso aquí en nuestra propia galaxia, miles de años luz ya son un obstáculo invencible para nuestra tecnología actualmente, pues eso es lo que nos hace que no consideremos a las estrellas de quarks como un hecho aquí, en el caso de los LF-bots. Pero sin embargo, pues ahí se manifiestan, se barajan. Los agujeros negros primordiales, pues tampoco es que sean descubiertos, siguen siendo teóricos y la mayoría deberían estar ya evaporados. De existir alguno tendría que ser relativamente pequeño comparados con los de masa intermedia. Yo me quedé aquí con el colapso de las estrellas de neutrones o los hipermagnetares como hipótesis arriesgadas para explicar a los LF-bots. La disrupción de marea entonces viene a ser por un agujero negro de masa intermedia la explicación más coherente hasta el momento, pero por supuesto no es que sea esta la explicación como tal. Todavía faltan muchas cosas que describir, principalmente el hecho de que el pinzón haya estallado fuera de la galaxia o de una galaxia con sus brazos en espiral, pone esta idea contra las cuerdas. No es imposible, pero sí sería muy improbable, ¿eh? Esto es lo que mencionaba. El hecho de que esté fuera de un disco galáctico es problemático. Y el hecho de que pudiera colapsar a una estrella mucho más exótica, que una estrella de neutrones esté colapsando no a una estrella de quarks, sino que por ejemplo a una estrella electrodébil, podría ser otra forma de explicar a los LF-bots. Las estrellas electrodébiles todavía son más exóticas que las estrellas de quarks. Se considera que son el punto mínimo que pudiera tener la materia antes de desaparecer en el horizonte de sucesos de un agujero negro. Aquí estaríamos hablando esencialmente de un mini Big Bang, una parte del espacio-tiempo muy pequeñita, tal vez de 10 centímetros de diámetro, que estaría convirtiendo en energía a los quarks, de una manera que solo se ha visto en el mismísimo Big Bang. Entonces una estrella electrodébil podría en principio ser un LF-bot, que esté convirtiendo en energía a toda la materia que la rodea y posteriormente se queda como un emisor de neutrinos o un emisor de unas partículas muy, digámoslo así, exóticas como podrían ser los esfalerones. Pero la distancia nuevamente es nuestro limitante más grande y desde luego pues que procesos como los esfalerones o incluso como las mismas estrellas electrodébiles son totalmente teóricos. Están en la mesa de trabajo, están en la pantalla de la tablet, pero no sabemos si existen en la naturaleza. Una nueva esperanza ha surgido para captar más LF-bots y tratar de discernir mejor su naturaleza, pues el observatorio Vera Rubin allá en el Cerro Pachón en Chile, que comenzó a ser operativo el año pasado, ya ha comenzado pues a mapear el cielo nocturno. De hecho, el LF-bot del que les mencionaba, que ya se captó en febrero de este año, pues es observado o fue observado en el Vera Rubin. Así que tenemos pues las expectativas de que por lo menos al ver más podamos comenzar a ver patrones repetitivos y podamos tener una mejor idea de qué es lo que son realmente estas explosiones. Ya para terminar, pues hay instrumentos de IA o hay herramientas IA que pues también están ayudando para desentrañar este misterio a través de algoritmos que permitirían con una precisión, una rapidez que no tenemos los humanos, apuntar telescopios u observatorios a donde se está verificando el estallido y con esto tener una idea más clara de cuál es la naturaleza del mismo, ¿verdad?
las herramientas de IA en cosmología, en astronomía, en astrobiología, están a la vanguardia. No las podemos dejar de mencionar. Bien, va a haber 0 demora humana. Si algún telescopio en la Tierra o en el espacio mira algo parecido a un estallido que se está alejando mucho en el espectro de la luz azul o UV, inmediatamente la IA que está ahí intermediaria va a hacer que los telescopios más óptimos o que estén en mejor posición la enfoquen y comiencen a tomar datos. Pues sí, hay una oportunidad, desde luego, ¿verdad? Tanto para la astrofísica como para la cosmología. Y es esta. Debemos replantear lo que sabemos sobre los ciclos de nacimiento, de vida y muerte de las estrellas, particularmente las muy masivas. Yo diría que definitivamente sí. Los LFBOTs nos están viniendo a dar una lección de humildad. Nos están viniendo a decir que no sabemos tanto como creemos que sabemos. Y eso en sí mismo es una oportunidad pues, fundamental, preciosa, única, para poder rehacer o reaprender lo que creemos que sabemos. Entonces, en conclusión, se asocian o están vinculados fuertemente a un evento de disrupción de mareas por un agujero negro del que todavía no hay una evidencia directa de su existencia. Pueden estar conectados o no con los estallidos de rayos gamma. La evidencia actualmente indica que no, pero si nos logramos asociar o vincularlos a las ondas gravitatorias, prácticamente estaríamos asociándolos a los estallidos de rayos gamma de menos de 2 segundos, es decir, los asociados a kilonovas. También podrían los LFBOTs ser la oportunidad dorada para poder confirmar la existencia de estrellas exóticas como las estrellas de quarks, las estrellas extrañas o las estrellas electrodébiles. Es una oportunidad también maravillosa para poder demostrar la existencia de estos cuerpos tan radicalmente distintos a todo lo que conocemos y que en este momento son teóricos por completo. Finalizo con esta reflexión. Mi postura epistemológica, pues los que me conocen, mis alumnos, mis compañeros de cátedra saben que yo me baso en la epistemología de Karl Popper, en la falsación de la ciencia, ¿verdad? Nosotros como científicos no deberíamos intentar corroborar una teoría o comprobarla, sino que nuestra misión debe ser refutarla. Y si la logramos refutar, pues entonces la ciencia dio un paso hacia adelante. Estamos ampliando nuestro conocimiento, estamos mejorando el conocimiento. La ciencia, por lo menos la ciencia pura, la física, la astrofísica, la cosmología, la astronomía, incluso la astrobiología debe ser refutable, debe ser falsable. No aferrarnos a modelos solo porque me gusta o porque eso es lo que conozco, sino que tener la mente lo suficientemente abierta como para entender que si la evidencia nos indica que una teoría tiene que ser abandonada, pues lo tenemos que aceptar. Y aprovecho el momento pues para avisarle al público que me escucha, amigos, compañeros, alumnos, que mi próximo ensayo, pues el futuro de la vida en la Tierra, ya va a estar a la venta a más tardar a finales del mes de abril. Yo les estaré notificando sobre las presentaciones y pues muchas gracias. No sé si hubiera alguna pregunta o duda, pues con gusto la podemos intentar resolver. Perfecto, ha sido para mí un gusto y un honor poderme dirigir a ustedes. Les deseo muy buena noche y hasta la próxima.